La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le dicen a Jesús. Y él pregunta, ¿no? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Parecería que rechaza Jesús los lazos de la carne y de la sangre. Pero ¿eso es posible realmente, incluso incluyendo en ese aparente rechazo a la Virgen María? La verdad es que no. Más bien todo lo contrario. Lo que Jesús hace en esta respuesta es más bien un elogio de la Virgen María. Porque ciertamente María es madre de Cristo, madre carnal de Cristo, ya lo engendró en su vientre. Pero María también concibió previamente a Cristo en su corazón en la medida que por la fe estuvo dispuesta a recibirlo. Y eso es justamente lo que todos nosotros tenemos que hacer, tenemos que comprender. Escuchar la palabra y cumplirla, como María. Tenemos que realmente encarnar esta palabra en nuestra vida y que nuestras obras sean un testimonio fidedigno de eso que hemos recibido del Señor, como la Virgen María. Por eso, nuestra fe no puede irse solamente en sentimientos, no puede irse solamente en palabras, sino que sobre todo tiene que testimoniarse con obras. Por eso Jesús dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen por obra, los que obran en consecuencia. Entonces, en primer lugar, tenemos que escuchar la palabra, abrir la experiencia de nuestra mente, de nuestro corazón, abrir toda nuestra vida para que esa palabra penetre en lo más hondo, como ocurrió con la Virgen María. Y en segundo lugar, después de esa renovación interior, de esa conversión interior, de esa nueva vida que empieza a brotar en nosotros fruto de la palabra escuchada, que nuestras obras sean un claro testimonio del mensaje que hemos recibido del Señor, que es el mensaje principalmente de la caridad. Escuchar la palabra y ponerla por obra es pues la garantía de nuestra unión con Cristo. Hagamos entonces lo posible por vivir de esa manera. En la primera lectura de estos días encontramos algunos textos del libro de los Proverbios. Este es uno de los libros llamados sapienciales. Esa palabra sapiencial viene de sabiduría. Es muy interesante analizar un poco el origen de la palabra sabiduría para descubrir qué es lo que traen los libros sapienciales de la Biblia. La palabra sabiduría está emparentada con sabor. La sabiduría es la capacidad de saborear, y en particular la capacidad de saborear la verdad y el bien que Dios trae a la vida humana. Es un asunto de paladar. Y es interesante esa relación con el paladar, porque a través del paladar, y ahí también estamos incluyendo el olfato que acompaña el acto de comer, el acto de alimentarnos, a través del paladar nosotros diferenciamos los alimentos, pero lo que es más importante, desechamos aquello que tiene un sabor malo, que tiene un sabor venenoso,
que tiene un sabor dañado. El paladar a la vez se deleita en lo bueno y desecha lo malo. Y por eso, una vida marcada por la sabiduría de Dios es una vida que se deleita en Dios y se deleita en el bien que Dios nos trae, y al mismo tiempo es una vida que sabe desechar, que sabe apartarse de aquello que nos hace daño, de aquello que nos envenena. La sabiduría, entonces, es uno de los dones más necesarios en la vida humana, porque aquel que tiene esta sabiduría divina va a tener como una gran capacidad para seguir el camino que va hacia la verdadera felicidad, hacia la verdadera paz, hacia la verdadera fecundidad, hacia el verdadero sentido. En cambio, la persona que carece de sabiduría es la persona que podemos esperar que se estará estrellando contra las distintas trampas y obstáculos que aparecen en la vida, y que probablemente va a sentir una y otra vez que su vida carece de significado, carece de sentido, de paz o de alegría. Otra manera de enfocar este tema de la sabiduría es decir que la sabiduría tiene que ver con el saber vivir. Y es la diferencia que aparece en la Biblia entre los dones que se llaman de sabiduría y de ciencia o de entendimiento. Son dones diferentes. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del don de entendimiento, uno de los 7 dones del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a la comprensión de la palabra divina. Cuando hablamos de el don de ciencia, nos estamos refiriendo a la capacidad de reconocer el paso de Dios en los conocimientos que nos brindan pues las distintas disciplinas y ciencias y campos del conocimiento. Es decir, reconocer a Dios en el mundo, en medio del mundo. En cambio, cuando hablamos del don de sabiduría, estamos hablando de ese deleite del corazón que sabe gozarse en Dios, que busca a Dios y que se goza en el Señor, y además sabe desechar aquello que destruye, aquello que envenena. Mientras aprovechamos la sustanciosa, la jugosa sabiduría de estos textos de los Proverbios, por ejemplo, hoy en el capítulo 21, qué bueno pedirle a Dios que crezcan en nosotros los dones de entendimiento, de ciencia y de sabiduría.